buenos días, Rosemary Castillo por acá, de Casa de Adoración y Restauración Kainos. Vamos a continuar con la cuarta entrega de lo que son las cuevas, o lo que es la cueva de Adulán, esta vez como cueva de renovación. Estoy nerviosa, ustedes lo saben, aunque estoy en mi casa. Esto es normal, como a la 20 prédica más se nos va a pasar, pero nada. Debido a lo que han sido las prédicas anteriores, hemos visto cómo David salió de esa cueva, siendo una persona totalmente renovada, y cómo él pudo ayudar a restaurar a esas 400 personas que yo les llamé familia, porque como Héctor decía en su prédica, solamente en ese tiempo se contaban los hombres, pero allí habían niños y habían mujeres también. Para mí, la restauración que hubo allí, aparte de David, fue de 400 familias, como dice la Biblia. Aunque en ese momento ellos entraron allí con dificultades, lo que sí sabemos es que sus vidas salieron totalmente renovadas y transformadas de esa cueva, y que ya ellos no eran los llamados afligidos, los endeudados y los de espíritu débil. La palabra renovación viene del, perdón, que eso está en la próxima. Ya va. Perdón. Ok. La palabra renovación viene del latín renovare, que dice hacer como nuevo algo, o hacer o volver a su primer estado. Perfecto. Restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido. Ahora vuelvo atrás para que leamos. Romanos 12:2 dice, y ya no viven como vive todo el mundo. Al contrario, cambian de manera de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere decir. Es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. Como ya hemos visto en prédicas anteriores, una cueva puede ser vista de varias formas, pero vamos a definirla como un vacío subterráneo natural lo suficientemente grande como para que quepa un ser humano. Nuestro hermano Héctor nos enseñó que la cueva de Adulán es casa de refugio y reposo. Esta cueva fue donde el rey David se escondió de Saúl mientras era perseguido para matarlo. Y luego, en el que él escribió los mejores salmos, y donde llegaron 400 familias, haciendo de David, aún él en aquella condición, su jefe. Y estos todos, como decíamos ahorita, eran personas endeudadas, afligidos, de espíritu débil o descontentos. Nuestra hermana Birmania nos enseñó sobre las 5 cosas que el Señor le fue quitando a David para poder formarlo y llevarlo al destino profético que Dios tenía para él. Estas cosas eran representadas por muletas, que no son más que esas formas o personas, actitudes, lugares en el cual nosotros queremos apoyarnos para no hacer aquello que el Señor ha mandado que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. El Señor, cuando nos va quitando esas muletas, es para que aprendamos a depender solamente de Él. Y de eso se trata esta prédica de hoy, de la dependencia que nosotros tenemos que ser del Señor. Cuando nos encontramos en ese laberinto que no sabemos qué hacer, es cuando el Padre nos manda a pedir su sabiduría. Nuestra hermana Miguelina continuó hablándonos sobre cómo se comportó David dentro de esa cueva, ya que le había quedado claro que no contaba con sus fuerzas, sino únicamente con la fuerza de Dios. Clamó, reconoció y alabó al Señor,
Él había caído en una depresión profunda, en una desesperación donde no veía cómo saldría de aquel lugar, pero lejos de lamentarse, David clamó, porque a pesar de esta situación, lo único que él no había perdido era su confianza en el Todopoderoso. Gracias. Estudiando para esta prédica, me encontré en la Biblia de que no solamente David había estado en una cueva. Encontré como el profeta Elías también había sido recluido en una cueva por la persecución de Jezabel. También estuvo por allí, vamos a ver más adelante el caso de Lázaro también. Y aquí mencionaba también que algunos 40 profetas más tuvieron que haberse en su tiempo recluido en una cueva. Elías era un hombre normal como nosotros, tenía fortalezas, tenía debilidades, altibajos en la vida, no siempre fue perfecto, pero la Biblia dice que cuando clamó al cielo, no llovió por espacio de 3 años y medio, y cuando volvió a clamar, los cielos derramaron lluvia. Los mismos cielos responden a una persona que clama fervientemente peticiones candentes al Señor. Y a eso estamos llamados nosotros, a clamar. Yo les invito a ustedes a que busquen es la palabra de Primera de Reyes 19, del 9 al 18. Aquí lo redujimos un poco, realmente. Y dice, allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó, ¿qué estás haciendo acá, Elías? Él contestó, yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Ha abandonado el pacto que tiene conmigo. Han destruido tus altares y han matado tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios dijo, sal fuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. Les invito a que puedan buscar ese texto de Primera de Reyes para que ustedes puedan ver todo el contexto. Así como Elías te puede matar 400 profetas de Baal y 400 de Acera, tuvo miedo y se escondió. Sucede con nosotros. Luego de que Dios nos entrega una victoria o nos entrega una promesa, solemos irnos a esconder. Hay situaciones en las cuales Dios te pasa por desierto y en esos momentos a veces comenzamos a cuestionar si realmente Dios nos habló. Si eso viene de él, si no viene de él, si me lo dijo el hermano en la carne, si me lo dijo la pastora porque ella conoce la situación y se la está inventando, para que yo me tranquilice. Ese desierto es necesario para crecer espiritualmente y conectarnos con Dios de una manera especial. En el desierto, lo único que tienes es a Dios. Y yo creo que todos nosotros tenemos eso bastante claro, que en medio de todas esas circunstancias, lo único que nosotros acudimos es a clamar a Él, a orar. Entonces el Señor nos llama y nos dice, sal fuera, como sucedió cuando Jesús resucitó a Lázaro. La palabra dice en Juan 11, 38 al 44, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada por una piedra, como podemos ver acá. Quita la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dijes que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces le quitaron la piedra. Jesús alzó la vista y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste.
Dicho esto, gritó con fuerza: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y los pies y rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Dios puede resucitar tu Lázaro. Es necesario que pongas en las manos de Dios el imposible que te está atormentando. Él quiere alegrarte, quiere que te goces en Él, que le ames y le hablas tu corazón. ¿Identificaste cuál es ese Lázaro que tiene que resucitar en tu vida? ¿Ya identificaste ese problema que te tiene en muerte espiritual? Esa situación, ese bloqueo mental que muchas veces tenemos que no nos deja avanzar. Las escrituras mencionan varios hombres que habitaron dentro de una cueva. Y este lugar no solo se refería a un tipo de noche oscura. Luchas, diversas pruebas a las que nos enfrentamos que pueden provocar que entremos en una cueva espiritual donde solo la presencia del Eterno puede sacarnos. También puede que sea necesario en esa cueva para que nuestro carácter sea moldeado a la imagen de Dios. Esa imagen que el Señor plasmó de nosotros desde la eternidad y sea aterrizada a lo natural. Héctor había definido un poco lo que era esto de la cueva de Adulán, pero yo lo quiero traer desde otra perspectiva. La cueva a la cual huimos suele ser el mejor ámbito para la manifestación de Dios. En otras palabras, podemos meternos allí por la desesperación que provocó el problema, la situación, la enfermedad, sin percatarnos que Dios ya estaba al tanto y en ese ámbito de intimidad nos está esperando. ¿Qué aprendemos de la cueva de Adulán? Allí nuestra dependencia de Dios aumenta y su deseo es que no dependamos de nuestras capacidades naturales, sino del poder y autoridad que surgen de una vida íntima con el Padre. Necesitamos ese poder y autoridad para sustentar los planes que Dios quiere hacer en nuestras vidas. 400 hombres entraron con David, 400 familias. Sin embargo, no eran exactamente el tipo de personas que nosotros queremos tener al lado cuando tenemos una situación. Nosotros queremos tener al lado personas más engrandecidas que nosotros. Esas personas que nosotros entendamos que nos pueden apoyar, que nos pueden ayudar a salir de esa situación. No personas que nosotros, pasando por esa circunstancia, tengamos que ayudar a salir. Apoyar emocionalmente, desprendernos de cualquier cosa que tengamos para poder dársela a esa persona y ayudarla. Cuando estás deprimido, quieres tratar de encontrar personas que estén arriba, pero aquí personas que estaban en apuros, endeudados y descontentos eran las personas que rodeaban a David. Estos tipos estaban perdiendo el juego de su vida. Algo le sucedió a estos hombres que cuando siguieron a David a la cueva, es posible que se hayan desanimado cuando entraron, pero no se quedaron desanimados. No se quedaron endeudados, no se quedaron en la angustia y el descontento. Dios le mostró cómo salir de allí y Él quiere mostrarnos eso a nosotros. La salida que nosotros tenemos que usar para salir de esa cueva. Estos mismos hombres que entraron a la cueva con David son citados también en Primera de Crónicas 11, 9 y 10, que les invito a que lo puedan buscar en casa. Pero estos mismos hombres fueron tan bendecidos y tan exitosos que con alegría fueron los que contribuyeron
a la construcción del templo, al salir de esa cueva. Eso sí que es un éxito. Algo grande le pasó a estas personas dentro de esa cueva. No eran los mismos hombres cuando salieron de la cueva que cuando entraron. Y este es el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él quiere que salgamos de nuestra cueva diferente a cuando entramos. Él quiere fortalecernos, Él quiere renovarnos, Él quiere hacernos poderosos guerreros para Él, para su gloria. Pero a veces tenemos que enfrentarnos primero a la cueva. La experiencia de la cueva fue lo mejor que les pudo pasar a estos hombres y a David. Pero estoy seguro de que no lo pensaron así cuando estaban dentro o en medio de la situación. El Salmo 57, del 1 al 11, dice, eso fue uno de los clamores de David dentro de esa cueva al Señor. Le dijo, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí porque mi alma en ti confía. Sí, a la sombra de tus alas me refugiaré hasta que pasen las calamidades. Clamaré al Dios Altísimo, a Dios que hace todas las cosas por mí. Le enviaré desde el cielo, Él enviará desde el cielo y me salvará del oprobio del que ha de tragar. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi arma está entre leones y yazgo entre los que arden en fuego, entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saeta, y sus lenguas una espada afligida. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, sea tu gloria sobre toda la tierra. Han preparado a mis pasos, mi alma está batida, han cavado un hoyo delante de mí, en medio del cual han caído ellos mismos. Mi corazón está firme, oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y daré alabanza. Despierta, gloria mía. Despierta, saltería y arpa. Bueno, el Señor está fuerte. Yo mismo me despertaré temprano. Te alabaré, oh Dios, entre los pueblos. Te cantaré entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Sea exaltado, oh Dios, sobre los cielos, sea tu gloria sobre toda la tierra. David, en su estadía en la cueva de Adulán, aprendió lo siguiente. Y esto lo vemos representado allí. Y también Miguelina había tocado parte de esto, Héctor también, porque en esto básicamente se trata la cueva de Adulán. David aprendió a refugiarse. Entendió que Dios era su único refugio. Sus problemas y sus calamidades perdieron importancia y desaparecieron. Estos fueron recursos que lo enseñaron que esas situaciones eran momentáneas y que aún pasara el tiempo en la cueva, la soberanía de Dios en su vida era permanente. Era lo único inamovible. Él estaba escondido bajo las alas de Dios, como dice Salmo 91:4. Con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estaré seguro. Así mismo ocurre con nosotros cuando estamos dentro de la cueva. Como somos exhortados en Santiago 1, 2 y 4, que dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por todas dificultades. Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene.
Por tal razón, la cueva es un lugar donde se fortalece nuestra fe. Porque tu protector, tu Dios, tu Padre, tu Señor y Salvador jamás nos deja solo. Esto es como tener, yo puse aquí el servicio secreto para nosotros, a cuenta de que nuestro servicio secreto en este momento es Jesucristo. David aprendió a clamar, como lo podemos ver en todos esos salmos que él escribió en ese entonces. Tal como vino en la prédica anteriores, pero yo quiero enfocarlo desde el siguiente ángulo. Él no solo clamó porque lo había perdido todo, sino porque le había despertado una necesidad en su alma de conversar con el Dios vivo y entrar en una intimidad profunda con el Padre. La oración por medio del clamor es un recurso que no solo fue entregado al rey David, ni a Elías o a otros disponibles, o a otros. Ese recurso está disponible para nosotros. Y es el primer recurso que nosotros debemos usar para salir de esa cueva. ¿Lo estamos usando nosotros? ¿Estamos acudiendo al Padre en oración en momentos de angustia y de aflicción? Pueden buscar también Jeremías 33:3, que habla respecto a eso también. Habla sobre Elías y ese momento de clamor y de oración. David conoció lo que era una adoración profunda también. Escribió muchos salmos, como le había dicho antes, como este Salmo 34, que es poderosísimo, porque él dice allí en el 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas librará Jehová. Este verso es una confirmación de que él estaba seguro de que aún en tal aflicción Jehová lo libraría. David aprendió a liderar y a motivar a esas personas que Dios le entregó aún en esa condición en la que él estaba. Porque allí David le dice a los afligidos, probad y ved qué bueno es el Señor. Bienaventurado el hombre que se refugia en él. A los endeudados le dice, temed al Señor, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Salmos 34:9. A los descontentos le dicen, los leones tienen necesidad y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no les hará falta ningún bien. En el Salmo 34:10. Pero sobre todo, él aprendió la dependencia de Dios. Y a esto yo quiero que ustedes le pongan mucha atención, porque esto me marcó bastante. Porque él dice, y se fue David de allí a Mizpa. Esto es Primera de Samuel 22:3-4, que es el fundamento de todas estas prédicas. Y dijo al rey Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepan lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey Moab y habitaron en él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero lo que a mí más me impactó es como él le dice al rey, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y esto expresa la dependencia de David hacia el Señor, sometiéndose a su soberanía. Y ahí no se nota que él lo hace ni con enojo ni con murmuración. Él simplemente estaba esperando que el Señor le indicara cuál era su segunda movida, su próxima movida. Lo otro que trae esto también en Primera de Samuel 22:5 es la obediencia. Dice, pero fue el profeta Gad y dijo a David, no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret, porque David simplemente estaba atento a la voz de Dios a través de sus profetas. Él no estaba disperso.
Él solamente estaba esperando una orden del Señor para él saber qué hacer. Se fue sin cuestionar hacia la tierra de Judá, como expresa este versículo. Esto le dio la pauta de que él estaba siendo formado y que se estaba preparando para salir de la cueva e ir a la conquista de la promesa que el Señor ya le había entregado a él. Aunque para algunos esta cueva era un lugar fuerte que servía de refugio, protección y escondedero, ese no era el lugar que Dios quería para David. Y por eso él debe darle la espalda a la cueva que servía de refugio a la aflicción o esa vida escondida y opaca y entrar a la tierra prometida. Eso significa, es significativo recordar que aquí en Judá significa alabanza, agradecer, celebrar. Entonces el Señor le cambió el lamento por alabanza a David. Sal de la aflicción y avance hacia lo nuevo que Dios tiene. Quizás te encuentres en esta cueva en este momento, pero no hay que tener temor. Si esa cueva es parte del plan de Dios en nuestras vidas, para Él hacer algo grande en nosotros. Lo más grande es que conocerás a un Dios de una forma muy diferente y fresca, como lo conoció David allí. Primera de Corintios 1, del 27 al 31, 2 dice: aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para los que se creen sabios. No, perdón. Dios los eligió para los que se creen sabios, entienda que no son nada. No saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha ungido a ustedes con Cristo y gracias a esa unción, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Cristo el Señor. Es tiempo de salir de la cueva. En Salmos 97, 7 y 8 y 10 y 13, hay una promesa que el Señor tiene para nosotros. Y es que tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos. Tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más. Pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. Por eso, ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo le dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en sus brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Ahora te pregunto, ¿y tú? ¿Estás listo para salir de la cueva y tomar la posición que el Señor ha tenido para nosotros? Y conquistar esas promesas que Dios Todopoderoso tiene para nuestras vidas. Yo les invito a que puedan llevarse esta pregunta como reflexión en su casa.